Y lo segundo es pedir que te cuentan otras historias. Hoy cuando vemos películas o vemos series y sale una persona de piel morena, generalmente viene adherida una sola historia. La historia de la pobreza, la violencia, la maldad o la debilidad, en el caso de las mujeres. Las mujeres son no se saben defender, siempre las matan, ¿no? Y es como de, mis tías son de ahí, cero eran cero se sabían defender y se les marido también. Lo que había era aunque ellas también nos madreaban de vuelta, pero siempre había uno que ganaba y era el que tenía la supremacía del poder físico. Entonces, a lo que voy claro que o sea, sí es verdad que hay esas historias, sí es verdad que existe violencia y que efectivamente las familias pobres son más proclives a ejercer la violencia sobre sus hijos, aunque no son las únicas también, por supuesto que eso sucede transversalmente, pero sí es verdad que cuando falta comida en la casa, cuando falta un trabajo estable, cuando no estás, cuando el estado de bienestar es mínimo, ¿no? Donde los elementos para ser feliz son más chiquititos, pues cuesta mucho más trabajo ser feliz, es verdad, pero no es una regla. ¿Qué pasa si vemos una historia que en lugar de decirnos esta historia que puede ser o no ser, ¿no? Pero en todo caso, mirar, incluso quien seas, mirar historias que te echan para abajo no necesariamente te encantan. Habrá momentos en los que sí, por supuesto, cuando es una obra maestra. Pero ¿qué pasa cuando te cuentan la misma historia todo el tiempo? Uno dice, pues no tengo de otra. O sea, lo que el inconsciente recibe es, pues esto no va a cambiar, ¿no? Y cuando te fijas y te pones a ver quién está contando esas historias, pues son pues estos cineastas que son pequeños burgueses, que no vienen de esa pobreza tampoco, pero que nos miran así. Entonces es como, claro, pero así es como tú me miras, no es como yo soy necesariamente. También conozco gente que tiene una vida miserable de todas, o sea, transversalmente, no importa cuánto dinero tengamos en la cuenta de banco. Eh, Pero sí es verdad que a alguien que tiene ese universo alrededor le va a impedir imaginarse una historia distinta. Entonces, por eso es que además es importante verse, ¿no? No solamente verse reflejado, no solamente verse representado, sino ver representadas otras historias. Las otras historias que sí nos empoderan, otras historias que además son verdad. Por ejemplo, cuando hablamos de la migración y siempre tiene, la mayoría de las veces tiene finales malos, ¿no? Por llamarlos de una manera. O sea, que te tiran para abajo, que el héroe no logró su objetivo, que estaba en un lugar y termina en un lugar peor. Y entonces, claro, cuando la ves una vez te puede sorprender, te puede conmover, pero cuando la ves 10, 15, 20 veces, ya les quieres mentar la madre a los cineastas. O sea, que es un poquito lo que me pasa a mí, que es como de, chavos, ¿y cuándo contamos las partes lindas? Porque esas no llegan acá, ¿no? Porque entonces no podemos llevar a nuestra gente al circo, ¿no? Al circo moderno de las personas, o cómo, ¿no? Entonces es como, o sea, no sé tú, por ejemplo, pero yo cuando me siento más menitos, cuando no estoy en mi mejor momento emocionalmente, me pongo a buscar una película, ¿sabes? Que me haga sentir un poquito mejor. Porque necesito contarme otra historia. Necesito ver que esa persona, no importa quién sea, esa persona pudo hacerlo mejor, que se enfrentó a las fuerzas antagónicas de la naturaleza y las venció. Y esa sensación me regresa un poquito de la esperanza y del poder de que tengo yo. Y no nos la estamos contando. No nos los contamos. Nos contamos otras historias que no están cagadas. Sí, claro, pues es ¿Sabes? como mencionaba alguna vez Tenoch, güey, Tenoch Huerta, que decía que pues en México estamos muy acostumbrados a que se cuentan esta historia donde los morenos
son jodidos y rateros. Entonces, pues sí, eso es lo que nos cuentan las novelas, lo que nos cuentan las películas. A lo mejor últimamente han cambiado, pero siempre muchos crecimos con esta tendencia a creer que pues naciste de determinado color o en determinado lugar y pues eso te toca representar el resto de tu vida, ¿no? Una situación de pobreza, como de estirar la mano y de esperar a que las cosas te caigan del cielo, porque tú no tienes la voluntad para crear algo más allá, algo de lo que Claro, se ve.